Efesios 4:26. Leemos juntos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres, Señor, decirnos. Úsame, Señor, para con tu iglesia. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada uno de nuestros corazones en relación a cómo manejamos el enojo. Y que siempre, Señor, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, por favor, Señor, quebranta nuestro corazón de orgullo y que podamos nosotros ser hijos fieles, obedientes a tu voz. Recibe la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermano, por favor. Qué importante, hermanos, es saber cómo manejar el enojo en el hogar. Nosotros, como humanos, tenemos emociones. Una de estas es el enojo. Lo importante que nosotros tenemos que considerar es que cuando nos enojemos, no pequemos contra Dios. ¿Cómo maneja usted su enojo? A veces hay casos en el hogar en el que el hijo está resentido por años por el padre, o un hermano con otro hermano, o aún los padres resentidos y enojados con los hijos. Pida al hermano ahí en su corazón que el día de hoy Dios le hable a través de su palabra, amén. Y que si usted está mal, reconozca que está mal. Porque ¿de qué nos serviría, hermanos, exponernos a la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Cuando yo voy al espejo y me miro, veo que quizás soy despeinado, que quizá tengo una mancha aquí. Pero ¿de qué serviría si me voy y me olvido, dice la Biblia, de cómo era? Nosotros tenemos que ser, hermanos, diligentes y en el momento en que Dios nos muestre un error, ahí confesarlo y apartarnos, amén. ¿Cómo maneja usted su enojo? En primer lugar, quiero mencionarles que Dios se enoja. Dios se enoja. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Este pasaje nos está hablando cuando Dios le llama a Moisés y le pide que vaya a rescatar a su pueblo Israel. Pero Moisés empieza a dar pretextos y excusas y dice en pocas palabras, manda a otro que sea más idóneo que yo a que hable. Y por esa actitud, dado que Dios ya le estaba dando la orden y Moisés ponía pretextos, Dios se enojó contra Moisés. En Números 22 vemos cómo Dios se enoja contra Balaam. Dice la Biblia, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Si usted ve el contexto de este pasaje, podemos ver que Balaam iba con los mensajeros de Balac porque iba codiciando una recompensa. Ya Dios le había dicho que no fuera y después él volvió a consultar a Dios y le dio permiso de ir, pero con una condición. Y Dios se enoja contra Balaam y se encendió su ira porque él fue a ese lugar. Jehová se enojó contra Salomón. En 1 de Reyes 11 dice la Biblia, porque su corazón se había apartado de Dios. Él había decidido seguir dioses ajenos y Jehová se enojó contra Salomón. Romanos 1:18 nos revela que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios se aira, Dios está airado con el impío a diario, hermanos, enojado por el enojo, por el pecado, por la injusticia. Entonces, hermanos, vemos claramente en la Biblia que Dios sí se enoja. Pero la pregunta que sigue sería, cuando Dios se enoja, ¿peca? ¿Dios peca al enojarse? La respuesta es no, porque 1 de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Él no hay pecado, hermanos.
Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Él cuando se enoja, hermanos, lo hace sin pecar. Y primera de Juan 3:5, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Jesús no hay pecado, Jesús es Dios. Acompáñame a Éxodo 32, hermanos, y vamos a ver más detenidamente este episodio en la vida de los israelitas cuando Dios se enoja con el pueblo. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Recuerden que Moisés había subido a estar con Dios, a recibir las tablas de la ley. Pero le dicen a Aarón, levántate. ¿Qué? Dice después, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel, hermanos, ya había dejado de ver a Moisés por algunos días, y entonces ellos en su desesperación, pensando que ya no tenían líder, le dicen a Aarón. Por cierto, Aarón era el que estaba a cargo del pueblo cuando Moisés no estaba, y le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjense, hermanos, lo que pidió el pueblo. Haznos dioses para que los podamos seguir y ellos nos lleven a la tierra de Canaán. Y entonces ellos hacen este becerro de oro. Bueno, Aarón junta todos los materiales, los funde y después le dice, y salió este becerro como si él no hubiera tenido nada que hacer, ¿verdad? Nada de culpa. Dice el versículo 4 al final, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean a qué grado llegaron, hermanos, los israelitas, a decir, estos dioses que están aquí, este becerro de oro, le atribuyeron a ese becerro el poder y la gloria que Dios había tenido para liberarlos de Egipto. Y ahora vea el versículo 10, porque en el 9 Dios le habla a Moisés y le dice, desde el 7, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ¿qué, hermanos? Que sacaste la tierra de Egipto, ¿sea qué? Corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios veía la corrupción del pueblo. Estaban adorando a otros dioses falsos. Y el versículo 9 le dice Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa pueblo de dura cerviz? ¿Qué significa, hermanos? Esa es la cerviz. Dura, no la pueden agachar, son soberbios y orgullosos. Y observa el versículo 10, hermano. Ahora pues, ¿qué? Déjame. Dios le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿No le sorprende cómo Dios le pide de alguna forma permiso a Moisés para que él se encienda en ira y ejecute juicio contra su pueblo? Porque Moisés, hermanos, tenía una relación estrecha con Dios. De Abraham se dice que era su amigo y no le podía ocultar nada. Yo creo que con Moisés, hermanos, tiene una relación similar. Y dice, y los consuma. Dios tenía el deseo, hermanos, de exterminar a su pueblo por el pecado de idolatría. Hermanos, la idolatría no es algo que digamos que le tiene sin cuidado a Dios o algo ligero. Si usted analiza lo que significa la idolatría y lo que significa el pecado y la relación con la adoración que esto tiene, es que al final el hombre decide darle su corazón a cosas menores que Dios. Y hace poco nos compartían que podemos entender que el pecado es la distorsión de la adoración. Cuando yo tengo distorsionada mi adoración a Dios, voy a pecar. Pero luego viene el nuevo nacimiento y comienza la verdadera adoración. Y la santificación, hermanos, es la consolidación de esa adoración, y la glorificación, la adoración plena y completa a Dios. Ellos dieron su corazón. Dios quería terminarlos. Él estaba enojado de verdad. Versículo 11,
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Vean cómo Moisés, hermanos, aboga a favor del pueblo y le dice: ¿por qué te vas a encender en ira? ¿Por qué los vas a destruir? Tú los sacaste, ¿qué van a decir los demás? Versículo 12 al final: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Vean cómo le dice Moisés a Dios. Versículo 18: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés, ¿qué pasó con Moisés ahora? Versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué pasó? Ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hace? Arroja las tablas que traía en su mano, las tablas de la ley, que eran una bendición para su pueblo, las quiebra al pie del monte, toma el becerro que habían hecho, lo quema, lo funde, lo muele, lo esparce sobre las aguas y lo da a beber al pueblo. Qué enojado estaba Moisés. Aquí podemos ver algo, hermanos. Cuando tú tienes relación con Dios y conoces su carácter, tú te vas a comportar como Él. Este furor que tenía Dios era en contra del pecado del pueblo. Ahora, Moisés es humano y los humanos somos hechos a la imagen de Dios. Entonces nosotros como humanos no podemos actuar exactamente como Dios. Dios no peca. Pero nosotros en nuestra humanidad, si no tenemos control de esas emociones, podemos llegar a pecar. Aquí en el pasaje no se nos dice que Moisés pecó, aunque se escucha muy fuerte, ¿verdad? Imagínense, les dio a beber a la fuerza el becerro líquido en medio del agua al pueblo de Israel. Metal, yo no sé si esto también trajo alguna consecuencia estomacal, por lo menos. Pero no se nos dice que Dios haya enojado con Moisés. Moisés estaba actuando de acuerdo al carácter de Dios en este ardor, en este celo que él tenía porque el pueblo le adorara a Dios. Y entonces Moisés en el 21 le dice a Aarón: ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Vean, le dice a Aarón: esto que acabas de permitir y que tú hiciste es un daño al pueblo. ¿Qué te hizo el pueblo para que les pagues así? ¿Que has traído sobre él tan gran pecado? Vean, hermanos, esto es clave, la palabra pecado. Y esto ya nos empieza a nosotros a ayudar a pensar que no todo motivo de enojo es permitido o justo delante de Dios. Pero podemos empezar a ver desde aquí que cuando se trata del pecado, es justo enojarnos. ¿Sí me di a entender, hermanos? Es justo enojarnos. Y Moisés le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Después de esto, hermanos, Moisés manda a que el pueblo levante y dice: ¿quién está con Jehová? Vénganse de este lado, saquen su espada y empiecen a matar. Y matar, hubo una gran mortandad del pueblo. Lo pueden ver en el 27. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta del campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Algo tremendo. Dios, hermanos, va a hacer todo lo posible para que tú y yo nos alejemos del pecado y si es necesario nos quita la vida. Si es necesario. Porque Él, hermanos, aborrece el pecado en la vida de sus hijos. Y la palabra pecado se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, del 30 al 34. Ahí échele un ojito, hermano. Vea la palabra pecado. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y al final quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y en el 21, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Del 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Moisés se lo estaba tomando en serio, hermanos, por la santidad del pueblo. Y al final del 34, castigaré en ellos su pecado. Y el 35 termina así: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Si esto a usted no le mueve, no le hace pensar, es algo tremendo, hermanos, andar en el pecado. Porque Dios puede ejecutar juicio. Y Él se enoja, su ira se levanta. Cuando Jesús limpia el templo, hermanos, en Mateo 21,
Aunque no se dice que Jesús se enojó, dice que volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrita está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús es Dios, Dios se enoja. Algunos han dicho, es que fue un enojo santo, como queriendo decir, no se enojó realmente. No, hermano, sí se enojó. Estaba airado, levantó las mesas, las volteó. Pero si usted observa, porque la Biblia dice que Cristo nunca pecó, Él no permitió que ese enojo le llevara a hacer algo más para pecar contra Dios. No pecó contra Dios. Si no, la Biblia nos hubiera dicho que Jesús pecó, y Jesús es santo. Él no peca, hermanos. En Él no hay tinieblas. Cuando Jesús sana al hombre de la mano seca, la gente le dice: ¿es lícito que sanes en día de reposo? Y Él le dice: ¿qué no es lícito hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y dice la Biblia: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Otra cosa que hace enojar a Jesús, a Dios, hermanos, es la dureza del corazón. Cuando en nosotros ve una actitud de rebeldía, una actitud de no querer someternos a su voluntad, dureza de corazón, no nos entra la palabra, topa con la roca y decimos: sigo haciendo lo que yo quiero. Dureza de corazón. Dice el Salmo 85:3, hablando de Dios: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Reprimir es como contener, juntar para llevar luego lejos. Es decir, que el efecto del enojo de Dios lo reprime a tal grado, hermanos, de hacer todo lo posible para no pecar. Pero Él no peca. Y le pide permiso a Moisés: déjame. ¿Pero qué pasó? No pasó. Te apartaste, es decir, le has dado la espalda al ardor de tu ira, y este ardor es ferocidad. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, hermanos, pero Él nos puede quitar la vida, sí. En Éxodo 34:6 nos dice la palabra de Dios que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira. Es decir, se tarda en airarse, se tarda en enojarse. Y esto se relaciona con el texto lema y base de hoy: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir, no pases mucho tiempo enojado, no pases mucho tiempo airado, termina con el enojo pronto. Porque el riesgo, hermano, de mantener el enojo en nosotros es que nos va a hacer pecar. Nos va a llevar a pecado y a camino de muerte. El segundo punto del sermón, hermanos, es que a veces el enojo te puede ayudar a reconocer tu pecado. Acompáñame a 2 de Samuel 12, por favor. Usted debe recordar este episodio cuando David había adulterado con Betsabé, y entonces Dios envía a su profeta Natán a amonestarlo. 2 de Samuel 12, versículo 5. ¿Recuerdan que Natán le cuenta una historia, hermanos? Le dice: había un hombre, tenía muchas posesiones, pero un día vino una persona del camino, y entonces él le quiso ofrecer algo para el caminero, y entonces le pidió a una persona y ofreció la única oveja que el otro hombre tenía para que él comiera. Y entonces dice la Biblia en el versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean, se encendió el furor de David. Era una historia, hermanos, y es más, era una historia ficticia, ni siquiera era una anécdota que le estuviera diciendo Natán, pero el motivo, hermanos, la injusticia que David percibió en esa historia, era digno de que él se encendiera en furor. Y dice: aquel hombre es digno de muerte. Después de esto, ¿saben la historia? Natán le dice a David: ¿qué? Tú eres ese hombre. Hermano, yo creo que en este caso, la ira que sintió David al escuchar esta historia le hizo a él dirigirse al camino del arrepentimiento, a través de la forma como Dios dirigió en sabiduría a Natán. Porque a veces cuando nos dicen las cosas así, hermanos, nos cerramos, ¿verdad?
y ponemos una barrera y no queremos escuchar. Pero cuando se nos dice de otra persona que cometió una injusticia, somos muy fáciles para juzgar. Y decimos, se pasa, eso yo no lo hubiera hecho. Pero nos hace ver que si yo estoy en eso, yo estoy en grandes problemas. Ahora, Dios no nos pide, hermanos, cosas que Él no puede cumplir. Jesús le dijo a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La ley de Dios, hermanos, su yugo es fácil y ligera su carga. Él sabe que tenemos emociones. Él mismo se enoja, pero Él no te va a pedir, nunca te enojes, porque hermanos, si nunca nos enojáramos seríamos robots. Hay cosas que nos indignan y es más, sería pecado a veces no enojarnos. Una vez íbamos aquí por el aeropuerto y mi esposa vio cómo de repente era una pareja de hombre y mujer y entonces el chavo le estaba como jalando la coleta a la muchacha. Yo no vi eso. Yo iba caminando hasta cuando escucho que a Tita le dice, estás bien, le dice a la muchacha. Dice, porque si no ahorita mismo le hablo a la policía, ¿eh? Entonces ya cuando dijo eso a Tita dije, a ver qué está pasando. Bueno, le estaba hablando a la muchacha porque vio cómo le estaba jalando. Ella se indignó, se enojó por lo que le estaban haciendo a la muchacha. Cuando ves el abuso, hermanos, la otra vez aquí por Insurgentes vi cómo unos motociclistas jóvenes se bajaron y golpearon a un anciano. El anciano estaba ebrio y algo por su embriaguez hizo que se enojaran esas personas, pero ellos no se detuvieron y lo golpearon y lo empezaron a patear. Yo no me pude bajar porque el tránsito estaba tremendo y estaba lloviendo. Me tuve que ir. Sí sentí muy feo no haber hecho algo. Me enojé. Pero Jesús, su ley que te pide, siempre es algo que tú puedes hacer. La ley no dice no te enojarás, pero sí condena tu reacción de destruir al otro y aún con deseos a veces de matarlo. Pudiera llegar. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Hay niveles también del enojo, hermanos, y esto puede ir creciendo. Puede haber una molestia ligera, puede haber cólera, puede haber deseos de matar a la persona. ¿Y cuántas historias no hemos visto y testimonios de gente que quiere matar a su familiar por un daño en la infancia, por ejemplo? Un ejemplo bíblico de alguien que sí pecó al enojarse es Caín. Dice la Biblia en Génesis 4:4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice la Biblia, y se ensañó Caín en gran manera. Esa palabra ensañó es se enojó. Ardió en furia contra su hermano y dice que decayó su semblante, es decir, la expresión de su rostro. Dios vio que ya era otro Caín. Yo creo que Caín le dio lugar al diablo. Dice el versículo que leímos de Efesios, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros, hermanos, en este sentimiento de la emoción, del enojo, no ponemos alto, Satanás toma terreno y él se mete y incrementa todo y puede poner en la persona aún deseos de matar a los demás. Y eso fue lo que sucedió con Caín. ¿Por qué digo que esto fue obra del enemigo? Porque dice la Biblia que el diablo es homicida desde el principio. ¿Lo ha leído? Desde el principio. Y padre de mentira. Esaú, hermanos, quería matar a Jacob. Es otro ejemplo de alguien que a través de su enojo peca contra Dios. Recuerdan que Esaú era el mayor y él por ley merecía la primogenitura. Pero un día que regresa muy hambriento, Jacob se aprovecha de esto y le dice, véndeme tu primogenitura. Y le da un potaje, un plato de lentejas, dice la Biblia. Y entonces, cuando Isaac tiene el deseo de bendecirlo, Rebeca, su esposa, escucha y entonces como el favorito
de Rebeca era Jacob, le dice: tu padre va a dar la bendición, entonces disfrázate como él, y le ayuda, mata a unos animalitos y cubre, hermanos, las partes desnudas de sus piernas y sus brazos, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. La madre se presta al pecado para engañar a su esposo, y entonces Jacob le da la bendición, Isaac le da la bendición a Jacob. Y dice Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob, por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, escuche hermano, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El enojo que se había encendido en Esaú llegó a tal grado de desear matar a su hermano. Y podemos seguir, hermanos, con muchos ejemplos. ¿Recuerda a Jonás? Tanto te enojas por la calabacera. Y Simeón y Leví que vengaron a Dina, y Jacob profetiza sobre ellos, que les dice: maldito su furor que fue fiero. Jacob, en su sabiduría, hermanos, maldijo el furor y la ira de sus hijos Simeón y Leví, que habían vengado a Dina matando gente. Hermano, hermana, ¿tu enojo refleja el carácter de Dios o el de tu carne? Es pregunta. Y empiezo por mí. Cuando yo me enojo, ¿reflejo el carácter de Dios deseando la santidad, que termine el pecado, o lo que estoy haciendo solamente es obrar en mi carne por venganza, para que el otro sufra, para no ser dejado? El enojo, hermanos, sin dominio propio lleva a la amargura, a los gritos, a la violencia en el hogar. La blanda respuesta, ¿qué, hermanos? Quita la ira. La blanda respuesta. El enojo, hermanos, llega a destruir, y nuestras palabras pueden ser actos de destrucción al otro. Es muy clara la palabra en Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta palabra exasperar es como si el hijo tuviera aquí una herida y el padre le está haciendo así, miren. ¿Cómo decimos en buen español? Puso el dedo en la llaga, ¿no? ¿Y qué pasa con el hijo? Se desalienta, pierde aliento, ya no tiene la fuerza para seguir adelante, porque el padre lo exasperó. También pecamos, hermanos, cuando no nos enojamos ante el pecado, porque como hijos de Dios tenemos que imitar su carácter, pero sin pecado. Tu enojo, hermano, está sembrando terror o justicia en tu hogar. Tu enojo está sembrando terror o justicia en tu hogar. ¿Callas ante el pecado por cobardía o lo denuncias? Hermano, si no puedes controlar tu enojo, la pregunta es: ¿quién te está controlando? ¿Quién nos controla cuando nos enojamos? Salmo 37:8: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo que está diciendo la Biblia es: no permitas que esa ira y ese enojo te excite de manera tal que llegues a hacer lo malo, que peques contra Dios. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, hermanos, el fruto del Espíritu comenzó a producirse en nosotros. Y el nuevo creyente recibe el fruto del Espíritu, que incluye ¿qué? Dominio propio, paz y misericordia, entre otros más. Son virtudes del fruto del Espíritu. Y eso, hermanos, no elimina el enojo, pero sí cambia su origen y su propósito. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu y entonces Él te guía a través de tu dominio propio, de la paz y la misericordia, tu enojo no va a ser igual y no vas a pecar contra Dios. Pero el fruto del Espíritu, Él lo produce en la medida como estamos cercanos a Él. Dijo Jesús: separados de mí, que nada podéis hacer. Ya no brotaría la carne igual, sino que responderíamos desde el Espíritu con justicia y amor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No, hermano, es que yo soy así, yo soy enojón. Sí, hermano, hay gente enojona, hay gente que se enoja por todo, pero ¿qué hay que hacer? No pecar. No pecar.
Vaya a Nehemías 5:6, por favor, hermano. Y este es el ejemplo de alguien que se enojó por una causa justa y no pecó. Nehemías 5:6. Nehemías 5:6. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora pues, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. ¿Y qué dicen el 6, hermanos, que dijo Nehemías? ¿Y me qué? Y me enojé. ¿Sí lo ve? Y me enojé. ¿En qué? En gran manera. Cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Y qué hizo Nehemías, hermanos? Entonces, ¿qué? Lo medité. Pausa, hermanos, pausa. Lo medité. Hermanos, esto nos falta. Esto es lo que nos falta. Cuando viene el enojo, tenemos que meditar. ¿Qué significa? Hacer una pausa. Y esta palabra meditar, hermanos, significa pensar seriamente. Pensar seriamente. Pensar en las consecuencias de mi enojo. Pensar en si realmente la situación amerita un castigo o no. Y hasta qué punto yo voy a avanzar en mi enojo. ¿Y qué hace después Nehemías? Y reprendí a los nobles y a los oficiales. Pero antes de reprenderlos, hermanos, él meditó. Y eso les decía yo que es lo que nos falta, porque de forma natural, humanamente, ¿qué pasa? Nos enojamos. Y si no hacemos una pausa, podemos llegar a destruir con nuestra palabra, a veces con una disciplina mal aplicada en los hijos que les trae, hermanos, a veces hasta discapacidades. Hay casos extremos de disciplina mal aplicada por haber actuado en el enojo, en la furia. Y les dice la razón, y aquí él habla con verdad. Y le dice: y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Cómo que les estás pidiendo, estás sacando usura de este préstamo? Y en el 8 en medio: y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Nehemías, hermanos, en su enojo, pero era un enojo realmente enojo. Dice la Biblia, se enojó en gran manera. Meditó, puso pausa, seguramente oró, porque también esa palabra meditar es llevar el asunto, hermanos, a quien lo puede manejar. Esto es a Dios en oración. Y reprende y les habla con verdad. Y los lleva a la reflexión a través de las preguntas. Y cuando la persona, hermanos, sabe que hizo mal y no puede mentir, muchas veces calla porque es culpable. No tuvieron que responder. Y entonces él les invita a que regresen aún la centésima parte del dinero, del grano, del vino, el aceite que demandan de interés. Y en el 12, y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. A veces dice el hermano: es que si ya pasó hace mucho tiempo ese pleito con mi hijo y todavía no me habla. Hermano, pregunta: ¿ya le restituyó usted el daño? Porque eso es lo que vemos a través de la historia de aquí de Nehemías. Ya que fueron confrontados ellos, tuvieron que restituir el daño. Pero a veces no lo restituimos y el enojo persiste y el daño sigue. Hermano, ¿te enojas por el pecado de tus hijos y corriges con amor y misericordia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si los padres no nos molestáramos por el pecado de los hijos, algo está mal en nosotros, ¿están de acuerdo?
El enojo, hermanos, nos ayuda a dirigirnos a que termine el pecado en los demás y en nosotros. Pero no tenemos que actuar para destrucción. O la pregunta segunda es, o explota sin control. Nadie te puede controlar. Hermano, atiende a la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuevamente esto va en congruencia con no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que seas tardo para airarte, que te lleve tiempo, que no a la primera ya te enfurezcas, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puede Dios obrar en justicia cuando tú estás con un mal control de tu enojo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero a veces nosotros somos los que queremos tomar venganza de eso. Pero tenemos que esperar en Dios. Él es el juez, hermanos, amén. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Vea cómo no dice, no te enojes nunca, es no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué significa el enojo reposa? El enojo se permanece, el enojo se queda ahí. No se quita, no se retira, permanece en nosotros y entonces es una actitud necia. Somos necios cuando no permitimos que ese enojo se vaya y lo quitemos. Dice, quítese de vosotros ira, vestirse del nuevo hombre, lo estamos viendo en esta semana. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Muchas ocasiones, hermanos, usted tendrá que pasar por alto la ofensa. Será necesario. Y quizás sí le molestó, pero lo sabio es pasarlo por alto. Y en eso se ve la cordura del hombre, porque detiene su furor. ¿Qué debo hacer para no pecar cuando me enojo? Reconozcamos nuestro enojo, hermanos, es decir, Señor, estoy enojado, estoy molesto, y preséntelo a Dios en oración. Resuelva el conflicto pronto, no deje que ese enojo se perdure en usted por un largo periodo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Habla con mansedumbre, no con gritos. La blanda respuesta quita la ira. Recuerda que el enojo humano no obra la justicia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Termino con unas aplicaciones prácticas, hermanos. Padres, corrijamos con firmeza, pero sin ira destructiva a los hijos. Amén, hermanos. Los que tenemos hijos pequeños todavía y que nos gana el enojo, ¿qué tenemos que hacer? Sí disciplinar, sí corregir con firmeza del Señor, misericordia y verdad, pero sin ira destructiva. No grites para imponer tu autoridad, ora para tener dominio propio. Cónyuges, no discutan para ganar la pelea, hablen para edificar. Apaga el enojo ¿con qué? Con palabras suaves. Mi esposa dice, en alguien debe de caber la cordura, en alguno de los dos debe de caber la cordura. Si no es tu esposa o tu esposo, sé tú. Amén. Hijos, no respondan con rebeldía cuando son corregidos por los padres. No permitas que la rebeldía crezca en tu corazón cuando eres corregido por tu padre, porque Dios castiga al hijo que Él quiere, hermanos, como el padre al hijo a quien Él quiere. ¿Qué te llena el corazón de enojo, hermano? Ahí está la clave para descubrir si me dirige a Dios o me está apartando de Dios. ¿Qué te hace enojar a ti? Todos tenemos diferentes motivos de enojo, ¿están de acuerdo? A mí, de forma personal, si alguien manejando me dice, como decimos, me recuerda a mi madre, a mí no me enoja. Hay personas que por eso, hermanos, no se levantan y ya quieren golpear. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios que eso no me enoja. Y no que no quiera a mi madre, yo la amo. Pero no es algo que a mí me encienda en furia. La otra vez estábamos yo aquí comiendo, y iba yo a saludar a un hermano que se le tocó el alto, pero de repente vi que ese hermano le gritó
apúrate, no sé qué, le dijo al otro. Mejor ya no lo saludo porque no lo quiero avergonzar al hermano, ¿verdad? Hubiera dicho, ya me vio Ramsés y se iba a penar. Dije, no, ya no lo saludo, ni le he dicho y ni le voy a decir. ¿Qué te llena el corazón de enojo? Yo sé que en esa ciudad el manejar, hermanos, es algo tremendo. La gente está desquiciada y ya no dicen quién me la debe, sino quién me la paga, ¿no? Pero en tus motivos de enojo ahí vas a descubrir tú si te lleva a Dios o te aparta de Él. Porque si te lleva a Dios, serás un buen adorador. Hay algunos casos de enojo de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, cuando el hijo desobedece reiteradamente. El hijo no hace caso a las instrucciones claras, por ejemplo, la hora de dormir o hacer tarea. Eso enoja a los padres. Pero tenemos que conducirla para el bien del hijo y no para destrucción de él. Amén. Pero si yo no me enojara, hermanos, el hijo nunca haría tareas. Es necesario, hermanos, pero no peques. Un novio inconverso, hermanos, ¿qué tal eso nos daña como padres y nos enoja? Pero con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la oración, hermanos, es fundamental, la oración. Cuando hay faltas de respeto del hijo hacia los padres o el hijo responde con el padre con sarcasmo, con palabras groseras, eso nos enoja. Los padres nos enojamos cuando un hijo lastima a otro hijo nuestro, ¿verdad? Que cuando hay hermanitos y uno lastima al otro, nos enojamos. O cuando uno pone en riesgo la vida del otro, eso nos enoja. Pero eso debemos de redirigirlo para que no vaya a haber una consecuencia peor entre ellos, o un daño, un enojo, o una rivalidad de por vida. Sin enojo, hermanos, no podríamos ayudar a disciplinar a los hijos, lo veríamos y no haríamos nada contra ellos, y eso sería en detrimento de los hijos. Pero por esta la sabiduría de Dios, para que podamos en amor y misericordia guiar, para que se aparte del pecado el hijo. Cuando yo era adolescente, mi hermano Eric no me dejará mentir, aquí está, mi papá me había comprado un Datsun, creo que 81. Veníamos aquí a jugar los sábados, éramos jóvenes, y uno dijo, vámonos a Cuautla, y digo, pues vámonos. Sin pedir permiso a mi papá, no traíamos celulares, hermanos, ya no recuerdo, yo tendría quizá 17 años, fue cuando empecé a manejar con permiso. Tomé el carro, nos fuimos a Cuautla, el carro venía completamente lleno, creo que vendríamos como 8 jovencitos ahí, hermanos, yo manejando. Llegué a la casa bien tarde y mi papá ya me estaba esperando. Mi padre se enojó en serio. Pero yo ahora me pregunto, ¿qué es lo que le hizo enojar? Pues mi bien, hermanos, mi integridad, poner en riesgo la vida de los otros, ¿verdad? No era un capricho porque él fuera enojón. Ustedes no me dejarán mentir. Yo, mi padre, nunca lo vi enojado, solo en ciertas ocasiones y siempre con razón justa. Él no era iracundo y me castigó, me quitó el carro y otras cosas. Pero yo aprendí. Hay algunos casos de enojo de los hijos hacia los padres, cuando el padre disciplina airadamente o el padre usa instrumentos equivocados, hermanos, lo que alcance a agarrar, el cable de la plancha, cosas, hermanos, que usted debe de mantenerse sin pecar contra Dios y destruir al hijo. Padres, detenga su enojo antes de disciplinar al hijo. Si usted está realmente enojado, como hizo Nehemías, y medite antes de disciplinar. Mi padre me dice que su padre solamente le daba 3 y cuando no estaba airado. Luego dejaba pasar un día. Dice mi papá que hizo algo malo y al otro día tempranito amaneciendo, su papá, ¡paz! En la mañanita, mi papá despertándose, levantándose de la cama, ¡paz! Digo, papá, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Pero no era sin razón. Y también a una edad, y siempre, hermanos, en las sentaderas. Cuando el padre rompe las promesas que les hacen a los hijos, les prometemos algo, un paseo, un regalo, y no les cumplimos y no le damos explicación al hijo. ¿Qué pasa en el hijo? Se enoja, hermanos,
y puede guardar el rencor. Y hay hijos que llegan a la adultez y dicen, mi padre nunca me cumplió, mi padre, y guardan eso. Y quizá en ese transcurso, imagínense cuánto pecado puede caber en años de guardar el enojo, hermanos, cuánto pecado. Por eso no se ponga el sol sobre tu enojo, arréglalo pronto, quítalo de ti, porque vas a pecar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O cuando hay castigos injustos, Él no hizo nada, Él es inocente y aún así tú lo castigas, Él se enoja, hermanos. No demos nada por hecho, preguntemos a ver qué pasó aquí. Explíqueme, yo no estuve, ¿cómo fue? Casos de enojo entre hermanos. Los padres favorecen a un hijo. ¿Recuerda el enojo de José, hermanos? Más bien, el enojo de los hermanos de José contra José. ¿Por qué? Porque había predilección del padre hacia José. Y ellos lo quisieron matar. Llevaron su enojo y no lo retiraron hasta el punto de quererlo matar. Y Rubén abogó y no lo mataron, pero sí lo vendieron. O cuando un hermano abusa sobre el otro hermano y le quita las cosas, o a veces le pega, o ya más grandes, le quita algo que le corresponde, un derecho. Eso causa enojo entre los hermanos. Y entre los esposos, hermanos, cuando se niega la unión matrimonial, cuando el cónyuge dice, no quiero, pero ese no quiero no es por un día, se prolonga por meses o por años. ¿Qué pasa en el corazón del cónyuge, hermanos? Empieza a haber un resentimiento, un enojo. Y hay esposos que no lo pueden manejar. Y no que esté yo justificando el adulterio, pero a veces a eso se le lleva meses o años. O cuando no se provee para las necesidades del otro, pueden ser físicas, afectivas o espirituales. De los dos, Si el esposo no provee para las necesidades de la esposa también puede guardar un enojo. Hermanos, debemos de aprender a controlar nuestro enojo y pedir la ayuda de Dios. Amén. Si observó todos esos ejemplos de enojo en el hogar, hermanos, son motivados por el orgullo. Los que son equivocados, con los que pecamos en el hogar, son motivados por el orgullo, la soberbia, el amar otras cosas y no a Dios en primer lugar. Enójese, hermano, con justa razón para apartarse del pecado. Enójese con usted cuando peque, porque eso le va a decir, Señor, perdóname, ya no quiero esto. Enójese con sus hijos para que sean más santos. Cuando estén pecando, usted no se haga de la vista gorda. Enójese y actúe en consecuencia sin pecar, porque si no cae en lo mismo. Enójese para que se adore a Dios en el hogar. Cristo es el ejemplo perfecto de dominio emocional. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Primera de Pedro 2:23. Hermano, conclusión, Dios se enoja, pero no peca. Usted y yo somos sus hijos, creados a su naturaleza. Nos podemos enojar, pero Dios quiere que no pequemos. Pregunta, ¿estás pecando como consecuencia de tu enojo? Hoy es el día, hermano, de que pongas tu carácter bajo la cruz de Cristo. Llevar a los pies de Cristo tu enojo, tu furia, tu ardor de ira que no has podido controlar y pedir perdón y dejar que el Espíritu Santo te enseñe a airarte con justicia y a dominar tu carne. Rinde tu enojo a Cristo. Que en tu hogar y en tu vida reine la paz, mansedumbre y amor de Dios. Que tu hogar le dé la gloria a Dios. Cierra tus ojos, hermano. Si alguien dice hoy, pero ¿cómo hago eso? Porque yo no tengo la capacidad, yo no tengo ese amor. Quizá necesitas el amor de Dios para salvación. Cree en Cristo, entrégale tu vida a Él el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Confiesa tu pecado, cree que Jesús perdonó tus pecados en la cruz. Dile que te salve. Él te quiere salvar y empezar a experimentar
una vida de dominio propio cuando te enojes y nunca pecar contra Dios. Hermano, si Dios te habló, confiesa tu pecado hoy. Dile: Señor, reconozco que he pecado cuando me he enojado. Y pídele perdón. Pide su ayuda para no pecar al enojarte. Señor, gracias por tu bendita palabra, porque tú nos muestras nuestra naturaleza. Separados de ti nada podemos hacer. Que cada uno de nosotros tengamos cada día más el carácter de Cristo. No responder con maldición, no destruir al otro, sino cuando nos enojemos, nunca pequemos y siempre te demos la gloria. Ayúdanos a ser sabios y a darte la gloria a ti. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Palabra. Vamos a buscar en nuestros himnarios bautistas el himno 400.